Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Radio La Palabra. La estación familiar que te pone a cantar. Que te pone a cantar.
is to say, Jesus, my Redeemer, for the lost He el Señor podrá regresar, el cielo se abrirá, Dios nos vendrá a buscar, el evangelio al mundo debemos predicar, el evangelio al mundo debemos predicar, entonces el Señor podrá regresar, el cielo se abrirá, Dios nos vendrá a buscar, el evangelio al mundo debemos predicar, el Señor nos dio una bella misión, debemos predicar hasta verlo regresar, el gran amor de Dios vivos proclamará, el evangelio al mundo debemos predicar, el evangelio al mundo debemos predicar, entonces el Señor podrá regresar, el cielo se abrirá, Dios nos vendrá a buscar, el evangelio al mundo debemos predicar, el Señor nos dio una bella misión, debemos predicar hasta verlo regresar, el gran amor de Dios vivos proclamará, el evangelio al mundo debemos predicar, el evangelio al mundo debemos predicar, entonces el Señor. Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Gracias por estar en sintonía de su radio La Palabra. En esta maravillosa noche, mis amados hermanos, estaremos transmitiendo un programa más a través de Radio La Palabra. En esta ocasión, nuestro tema se llama El odio de los judíos hacia Jesús. Como siempre, mis amados hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Entonces, nuestra meditación estará basada en esta maravillosa noche desde el capítulo 7, su verso 1 al 13. Mis amados hermanos, gracias por estar en sintonía de Radio La Palabra en esta maravillosa noche desde la ciudad de Tennessee. Estamos transmitiendo, mis amados hermanos, desde Tennessee. Ya son a la 1 de la mañana y pues amanecimos entonces escuchando Radio La Palabra. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Gracias, que Dios me los bendiga. Gracias a cada uno de mis hermanos, amigos también que nos van a sintonizar de manera pregrabada, como también a aquellos que lo harán de manera en vivo. También aquellos que lo harán de manera pregrabada a través de las redes sociales, también a través de la fuente vía YouTube, donde estaremos subiendo también esta transmisión después de una manera pregrabada. Pero sin duda, si algunos de nuestros hermanos y amigos que van a ver la transmisión por YouTube, también les mandamos saludos y gracias por su sintonía. Vamos entonces, mis amados hermanos, a meditar en esta maravillosa noche la palabra de Dios. No sin antes vamos a ir a Dios en oración. Quiero mandar saludos hasta Hilo, Perú, a nuestro hermano Arnold
Camacho y a toda su familia. Gracias, mi amado hermano. Que Dios me los bendiga hasta allá en la ciudad de Perú. Vamos a ir a Dios, mis amados hermanos, en una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por concedernos una vez más estar aquí presentes, Padre Celestial, a través de Radio La Palabra, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre Celestial, para poder meditar juntos, Padre, la palabra de Dios, tu santa palabra, Padre Celestial. Bendiga nuestra mente, nuestros corazones, Padre. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas alabado y glorificado, Padre, a través de nuestra mente y de nuestro corazón, Padre Celestial. Te pedimos por aquellos que aún no han creído, bendígales, Padre Celestial, para que puedan tener fe. También te pedimos, Padre, por aquellos, Padre Celestial, que se encuentran enfermos, que se encuentran, Padre, atribulados. Padre, pon tu mano de poder sobre cada uno de ellos, Padre. En tus manos los encomendamos, Padre Celestial, en esta maravillosa noche. Sí, Padre, te pedimos que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre Celestial, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Amén. Si desea, mi amado hermano, se puede conectar. Usted tiene mi número de sala. Por supuesto que se puede conectar. Estoy a través de Zoom. En esta maravillosa noche voy a estar hablando de Juan capítulo 7, sus versículos del 1 al 13. El tema de esta noche se llama el odio de los judíos hacia Jesús. Dice la palabra del Señor que le buscaban para matarle. Amén. Los judíos, mis amados hermanos, eran personas muy importantes allá en Israel. Eran personas muy conocedoras de las Sagradas Escrituras, pero fieles, mis amados hermanos, a su tradición. Entonces, ellos tenían odio hacia Jesús, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar entonces en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, su versículo del 1 al 13. Voy a mandar aquí la contraseña a mi hermano Arnold. Gracias, hermano Arnold, por estar con nosotros en esta maravillosa noche. Me va a dar gusto que el hermano esté comentando con nosotros. Oh, ya se conectó. Gracias, hermano Arnold, por estar despierto todavía. Muy buenas noches, hermano. Bienvenido. Buenos días desde aquí de Tennessee. No sé a qué hora es allá en Lima, Perú. O en Hilo, Perú, hermano. No sé a qué hora son por allá. Pero creo que el hermano tiene apagado su micrófono. Sí, lo que pasa es que estaba apagando el audio del Facebook porque si no se iba a escuchar la repetición. ¿Cómo estás? Te bendiga. Bien, aquí son las 12 de la noche. A las 12 de la noche, bueno, aquí son a la 1 de la mañana. Buena hora, ¿no? Buena hora para compartir la palabra de Dios. Sí, hermano. Transmisión, pues lo vamos a hacer, mis amados hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que, hermano, el tema se llama el odio de los judíos hacia Jesús. Sí, estaba viendo, me llamó bastante la atención, ya que he estado estos días un poquito profundizando en cosas relacionadas, ¿no? Entonces, bueno, estoy aquí nada más para comentar algunas cosas. Entonces, pues obviamente te dejo la batuta, tú que tienes el tema en esta noche, y ya pues cuando estén los breaks, estaré comentando. Amén. Gracias, mi amado hermano. Pues el tema, mis amados hermanos, se encuentra en el Evangelio de Juan, su capítulo 7, su versículo del 1 al 13. Hermano Arnold, yo estoy tratando de estudiar el Evangelio de Juan texto por texto, y he creado algunos estudios, y ahora me encuentro en el capítulo 7, verso 1 al 13. Gracias, hermano, por su compañía. Me va a ayudar bastante para que aporte también a lo que vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 7 de Juan: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Amén. Bueno, en el capítulo 6, 1 en adelante, estuvimos viendo que el Señor Jesucristo anduvo por las regiones de Betsaida, luego fue a Capernaum, y luego da un discurso acerca del pan de vida. Precisamente en ese entonces se entiende pues que era el día estaban las fechas de las Pascuas de los judíos.
Y seguido a esa fiesta, ahora dice que se encuentra cerca de la fiesta de los tabernáculos. Pero aquí ya el Señor Jesucristo está, bueno, la palabra está haciendo, ¿verdad?, un énfasis al contexto del capítulo 5. Por eso dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, ¿verdad? O sea que ya no estaba se había ido de Judea, había llegado a Tiberia, luego a Betsaida, luego va a Capernaum, y después de todo eso, dice la palabra, ahora se encuentra en las regiones de Galilea. ¿Cuál era la razón? Dice la palabra, la razón era que los judíos lo buscaban para matar. Jesús antes había estado en Judea y ahora él se encontraba en Galilea. La razón era que los judíos buscaban a Jesús para matarlo. Bueno, entonces mi amado hermano Arnold, aquí vamos a ver, bueno, aquí puse 3 puntos que yo pude meditar. Como punto número 1, el odio de los judíos hacia Jesús. Como punto número 2, la incredulidad de los hermanos de Jesús. Y como punto número 3, Jesús aborrecido. El lugar de estos eventos es obviamente que es en Galilea y luego en Jerusalén. Vamos a ver 2 espacios en este tema, Galilea y Jerusalén. El razón de las fiestas de los tabernáculos. La definición de odio. El odio es aquel sentimiento de aversión, de rechazo muy intenso que una persona siente hacia otra. Esa es la condición de una humanidad sin Dios. A eso vino Jesús, a esta tierra, a transformar al hombre, a el carácter de Dios. Estas cosas ya no deberían de existir en los creyentes. Amén. ¿Cómo ve, hermano Arnold? Se necesitaba de Jesús, porque fíjense que los judíos, hermano, por tradición tenían la ley, y no solamente la tenían, la estudiaban, pero dice la palabra de Dios que había odio en los judíos. Entonces, es obvio que necesitaban de Cristo Jesús. Jesús quería transformar esa vida, ¿verdad? Que ellos dejaran de sentir odio, que pudieran tener paz, que pudieran producir amor. ¿Cómo ve usted, hermano Arnold, en cuanto al odio que los judíos tenían hacia Jesús, siendo ellos conocedores de la ley? Sí, bueno, en cierto punto los judíos estaban tan aferrados a sus tradiciones, a lo que ellos veneraban, ¿no? Que convirtieron un instrumento de Dios para adorarle a ser el centro de la adoración, ¿no? Como son las fiestas, los tabernáculos. El propósito es adorar a Dios, pero muchas veces se llega al punto que se desvían, ¿sí? O nos podemos desviar. El punto de todo es la adoración a Dios. Y entonces en la metodología, en cómo se hace, se llega a ese nivel de legalismo, ¿no? Y es lo que están sufriendo ahorita en estos momentos los judíos. Entonces, a tal punto, ¿sí? De llegar al odio. Sabemos que Dios es amor. Entonces, fíjate lo que está produciendo algo. Y debería, si las fiestas son para adorar a Dios, entonces el propósito para adorar a Dios debe ser ¿cuál? El amor. Pero el desvío que tienen es tan grande que el sentimiento que ellos tienen ahora es odio. Entonces, ¿cómo adorar a Dios con odio en el corazón? Es ilógico, ¿no? Es algo ilógico. No podemos adorar a Dios con odio en nuestros corazones, en ninguna manera. Y a ningún hermano podemos amar si le odiamos. Entonces vamos y le podemos decir al hermano, yo te amo, pero en muy adentro se siente cierto odio. Entonces tampoco podemos amar a Dios con un odio, un rencor guardado en el corazón. Y esto estaban haciendo los judíos, fíjense, tenían odio, estaban buscando matar a Jesús. ¿Y qué querían celebrar? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la reunión con Dios, en la presencia de Dios. Se supone que en la fiesta del tabernáculo es cuando Dios estaba en el desierto con ellos acompañándole y moraba la presencia de Dios en medio de ellos. Yo habitaré en medio de ellos y ellos serán mi pueblo. Y entonces lo está dominando un sentimiento totalmente contrario.
serán realmente unos verdaderos adoradores de Dios? ¿Podrá ser el creyente verdadero adorador de Dios si siente odio en su corazón? Yo creo que hay que meditar bastante en eso. Amén. Gracias, hermano Arnold, excelente. Ese es el detalle, mis amados hermanos. Los evangelios nos muestran con detalles el carácter de Jesús, su ministerio y cómo estaba el pueblo de Dios, ¿verdad? Que era Israel, los judíos en ese entonces, cómo ellos habían estudiado la palabra de Dios y cómo, como está diciendo el hermano, ¿verdad? Ellos eran adoradores de Dios, pero no reflejaban el carácter de Dios, tenían odio en su corazón. Y cuando hay odio en nuestro corazón, no podemos llevar una verdadera adoración a Dios, ¿verdad? No podemos ser verdaderos adoradores. Entonces es importante hacer comentarlo, ¿verdad? Lo que la palabra nos está tratando de mostrar. Ya nosotros como creyentes, hermanos, como lo que escribí aquí, ¿verdad? En el comentario, ya no debería de existir, pues, en los creyentes en Dios, el odio, el aborrecimiento hacia una persona, hacia nuestros prójimos o hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Porque somos un pueblo que debemos reflejar el carácter de Dios. Tal vez es un proceso, ¿verdad? Debemos tratar de buscar en nosotros alejar, ¿verdad? Lo que es toda clase de pecado, ¿verdad? Y uno de esos pecados tan grandes es aborrecer hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, es interesante. Gracias, hermano Arnold. Me ayuda mucho su comentario. Excelente comentario, nuestro hermano Arnold. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, yo creo que seguro el hermano Arnold ha leído este pasaje que yo saqué se llama Jacob Colson, del libro, hermano, que se llama Así que ya no quieres ir a la iglesia. Yo creo que usted ha leído ese libro. Me gusta mucho este pasaje de ese libro. Dice de esta manera: a los bienaventurados, los de hoy y a través de toda la historia, que fueron insultados, excluidos y calumniados por simplemente ser cordero, más allá de las normas aceptadas de la tradición y de la cultura. Mateo capítulo 5, versículo 11, llama a todas estas personas bienaventurados. Bueno, el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, fue odiado y se entiende que parte de eso fue por romper también la tradición. Lo que él quería, ¿verdad?, era romper la tradición de los judíos, para que ellos podían tener una manera íntegra, ¿verdad?, de acercarse a Dios. Para eso él tenía que romper la tradición. Y como él rompió la tradición de los judíos, entonces era por eso el odio de los judíos hacia Jesús. En el tiempo actual, nosotros no debemos sentir odio, mis amados hermanos, hacia las personas, ¿verdad?, hacia nuestro prójimo. Pero podemos ser odiados también por otras personas. Entonces, si en algún momento, ¿verdad?, hermano Arnold, nos encontramos en el papel de Jesús, ¿verdad?, pues no nos vamos a desesperar. La palabra de Dios llama bienaventurados a todos aquellos que sufren por causa del Señor Jesucristo. ¿Cómo ve el comentario, hermano Arnold? Sí, como te digo, muchas veces en el cristianismo también se llega al punto donde, bueno, somos adoradores de Dios y al punto de cristianos odiar, ¿no? Odiar a algunas personas por su condición de pecadora, ¿no? Como que clasificando a alguna otra persona, por ejemplo, ¿no? Tal persona es homosexual y llega al punto donde se odia a la persona, ¿no? Entonces sabemos que Dios no tolera el pecado, ¿no? Pero entonces Dios no está de acuerdo es con el hacer, no con el ser. Entonces Dios ama al ser. Lo que no ama es nuestro hacer. Y uno de los temas que siempre quiero dejarle yo bastante claro a todos, ¿sí?, es que Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y por tanto así estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entramos en su presencia es por el sacrificio de Jesús, pero por un simple propósito, porque Él nos amó. Y Él nos pide en el segundo gran mandamiento que se amen unos a otros, que amemos a nuestro prójimo. Entonces, bienaventurado todo aquel que ama a su prójimo verdaderamente.
Bienaventurado aquel que se preocupa por el pobre, el menestero, el desamparado, ¿sí? Entonces, ciertamente muchas personas en el mundo odian a Cristo, ¿sí? Entonces, no nos odian a nosotros por ser cristianos, sino por seguir a Cristo, por ser seguidores de Cristo. Es decir, realmente el odio no es contra la persona, sino contra la persona de Cristo. No es contra nuestra persona, sino contra la persona de Cristo. Por lo que Cristo representa. Cristo representa la esperanza para toda la humanidad. Entonces, nosotros también debemos vivir vidas esperanzadoras. Amén, excelente hermano Arnold, así es, mis amados hermanos. Bueno, lo que podemos aprender aquí es que debemos aprender, ¿verdad?, a amar. Jesús tiene que producir ese amor en nosotros incondicional, ¿verdad? Incondicional, no por conveniencia, no como buscando, ¿verdad?, preferencia, sino tiene que ser un amor sano, un amor saludable, un amor sin igual. Y yo creo que eso es un proceso, es un deber, ¿verdad?, de cada creyente. No nos vamos a pasar, pues, no nos va a pasar como los judíos que decían nosotros somos el pueblo de Dios y despreciaban a los gentiles, despreciaban a los samaritanos y lamentablemente no reflejaban el carácter de Dios. Eso verdaderamente es lamentable. Así que tenemos una gran tarea entonces, ¿verdad?, trabajar con nuestra forma de ser en cuanto a nuestros hermanos y también hacia nuestros prójimos. Jesús. También era conveniencia, ¿no? Porque cuando llevan a Jesús hacia Poncio Pilato, se supone que los sumos sacerdotes no deberían tener relación, ¿sí?, con los centuriones romanos, y mucho menos el líder que estaba allí. Se supone que ellos nunca se acercaban a los juzgados ni a las casas de los romanos. Eso no era algo bien visto dentro de ellos, dentro del pueblo, entre los mismos fariseos, de que siquiera se acercase a algún romano, un fariseo, porque se supone que era santo y entonces acercarse a ellos representaba impureza. Pero vemos cómo buscaron a Pilato, ¿no?, para que fuese juzgado Jesús, para llevarlo hasta la cruz del Calvario. Entonces, era a conveniencia, simplemente a conveniencia. Por eso Jesús le dice a los fariseos, cuando están señalando a Jesús, de que sus discípulos, los apóstoles, estaban recogiendo trigo. Estaban recogiendo trigo. ¿Por qué recogen trigo en el día de descanso? Y Jesús le dice, si da esta enseñanza, ¿no?, esta parábola, del que el pastor que su oveja se cae en un acantilado si no la rescata. Entonces, dando a entender eso mismo, a conveniencia. O sea, se supone que esta persona, este pastor, no puede hacer nada en este día, no puede hacer nada de trabajo, pero si su oveja, que es algo que representa beneficio para él, se cae, él la va a salvar. ¿Sí? Entonces, todo siempre fue a conveniencia. Amén. Así es. Excelente, hermano Arnold, excelente detalle, excelente punto. Siempre hacían las cosas a su conveniencia, ¿verdad? Como ellos, como les convenía. No practicaban pues la igualdad. Entonces, es un reto para el pueblo de Dios ahora, para todos los creyentes, para todos los que decimos, ¿verdad? Y a veces decimos pues que nosotros somos el pueblo de Dios, somos verdaderos cristianos. Entonces, hay que trabajar, hermanos, con responsabilidad, ¿verdad?, en nuestra forma de ser hacia los demás. Hay que aprender a amar sin condiciones. Bueno, número 1, el odio de los judíos hacia Jesús. Inciso A, la prioridad de los religiosos. Número 1, dice Juan capítulo 7, donde Jesús no estaba. Dice, después de estas cosas estaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Fíjense, los judíos eran los conocidos, ¿verdad?, como sabedores, como conocedores de la palabra, como los elegidos, como aquel remanente, ¿verdad?, que regresó del exilio babilónico,
que guardaban la ley, que guardaban el sacerdocio levítico, que eran encargados del templo, bueno, ellos eran. Pero Dios, Jesús, no quería estar con ellos, dice la palabra del Señor. ¿Cómo ve ese punto, hermano Arnold? Sí, cuando la prioridad es la religiosidad y no Dios, hay un gran conflicto allí, porque Dios nos manda a adorarle a Él, ¿sí? No la manera ni la forma. Entonces, siempre como humanidad estamos buscando la forma. Siempre estamos en nuestra mente haciendo formas, ¿no? Estamos haciendo ecuaciones de cómo debe ser la oración, de qué manera, los utensilios, el ritualismo. Y si nosotros vemos la venida de Jesús, su ministerio, Jesús está haciendo una transformación entera a la manera de cómo adorar a Dios. ¿Por qué? Si nosotros vemos cómo adoraban los judíos, ellos tenían ciertos rituales, ciertos ritos, ciertas reglas, costumbres, formas, ¿sí? Tenían el candelabro, ¿sí? De 7 puntas, donde colocaban las 7 velas. Tenían unos tipos de cortinas para entrar al templo, tenían una cierta ropa, tenían un cierto atuendo, vestido, bastón, ritualismo, lavado de manos, lavado de pies. O sea, vemos siempre una manera de adorar demasiado material, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero entonces Jesús, fíjate cómo transforma la adoración. Sí, antes entonces dice que Dios estaba en el templo, ¿no? Pero en Jeremías vemos cómo la presencia de Dios se va del templo, se aleja del templo. ¿Por qué? Porque dentro del templo estaban cometiendo sacrilegios, estaban cometiendo injurias, estaban adorando dioses paganos dentro del templo de Dios. ¿Cómo Dios iba a vivir allí con invasores? Entonces, la presencia de Dios se va. ¿Sí? La presencia de Dios se va. Dice que ya no va a habitar más allí. Y entonces Jesucristo trae la presencia de Dios ahora en forma del Espíritu Santo para morar en nuestro cuerpo carnal. Fíjate, entonces, de un templo, Jesucristo está transformando a algo más espiritual. Nosotros somos el templo. Ahora cada uno tiene la responsabilidad de cuidar ese templo. Luego vemos a Jesucristo representándose como el Cordero, ¿sí? Luego vemos la vestimenta, ¿no? Dice una vestimenta blanca, pura, sin mancha, ¿sí? Entonces ya no se necesita esa ropa. Cristo nos convierte en sumo sacerdote. Entonces ya no hay como que algo privilegiado, solamente ciertas personas pueden estar ante la presencia de Dios. Ahora todos nosotros estamos ante la presencia de Dios. Nos ha vestido, nos ha purificado, nos ha santificado. Entonces, vemos cómo Cristo está transformando absolutamente toda la manera de adorar, ¿sí? Entonces, antes la manera de expiación, pues era el día del holocausto. Entonces, ahora el holocausto es Jesús. Ya no necesitamos ir hasta Jerusalén a llevar este holocausto. El holocausto fue Jesús ya. Entonces, y una vez por todos, para todos. Entonces, Jesús está cambiando absolutamente todo. Jesús está cambiando absolutamente todo. Porque lo que estaba haciendo el pueblo era simplemente cosas ritualistas. Entonces, a veces también nosotros nos volvemos eclesiásticos, ¿sí? ¿Y qué manera? En que la iglesia tiene una forma y solamente ese molde es el que se debe de hacer, si no, no se puede adorar a Dios sin ese molde. No se puede adorar a Dios. Entonces, algunas iglesias incluso están cometiendo ahora el grave error de obligar a sus miembros a congregarse, porque bueno, hay que adorar a Dios aún con tiempos de pandemia donde deben cuidarse, donde hay que tomar normas de salubridad, porque bueno, no ven bien visto reunirse de manera online o no sé. Pero entonces, porque es la única manera de adorar a Dios. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, esto lo está transformando Jesús. Por eso Jesús dice y fíjense lo que dice Jesús, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo con ellos.
Entonces, aquí estamos dos, por lo menos en este momento. Ya cumplimos con la regla de Jesús. ¿Ves? Estamos cumpliendo con la regla de Jesús, más las personas que nos ven. Entonces, ¿quién está con nosotros en estos momentos? Cristo. Y tal vez saldrá por allá la persona legalista y dirá, no, pero él no dijo que por Zoom, o no dijo que por Facebook, no dijo que de manera online. Tiene que ser en persona. Y realmente sabemos que el texto no dice eso. Entonces, Cristo no es como que nosotros, digamos, un ser como nosotros. Es un ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Puede estar de manera online con nosotros. ¿Es eso algo que podemos refutar? Para nada, porque para Dios no es nada imposible. Entonces, la presencia de Dios puede estar con nosotros de esta manera. Pero como te digo, habrá el legalismo, existirá el legalismo que dirá que no. Esto estaba pasando los judíos, ¿sí? Se centraban tanto en la forma antes que en el ser. Amén, amén. Excelente, hermano Arnold. Hacía falta un comentario como el de usted. Es muy interesante, hermanos, cómo es posible, ¿verdad? Que ellos querían hacerlo bien, pero eran más religiosos. Y dice la palabra que Jesús no quería estar ahí con ellos. Interesante el comentario de nuestro hermano Arnold. A veces nosotros como creyentes caemos en legalismo y tal vez, ¿verdad? Si está bien, ¿verdad? Si nosotros lo vemos de esa manera, pero debemos tener cuidado de imponer, ¿verdad? Cargas sobre nuestros hermanos, más que todo de caer en llegar al punto de odiar a nuestros hermanos, de aborrecer a nuestros hermanos, por causa, ¿verdad? De tradiciones. Esto es muy interesante porque el problema de los judíos es que aborrecían a Jesús. Y Jesús lo sabía. Y dice la palabra que Jesús no quería estar donde ellos estaban. Así que si hay odio, si hay rencor, si hay tradición, si la tradición se impone al amor, si hay legalismo, es muy probable que Jesús no está, ¿verdad?, donde nosotros nos encontramos. Tenemos que cambiar esa forma de ver, hermanos, las cosas para ser verdaderos adoradores, como estaba comentando nuestro hermano Arnold. Muy interesante ese comentario, hermano. Muchas gracias por estar en esta transmisión conmigo. Bueno, aquí vemos entonces que Jesús no quería estar. Inciso A dice, después de estas cosas, inciso B, andaba Jesús en Galilea. Se fue para otro lugar donde, de verdad, allá no habían religiosos, allá que habían en Galilea necesitados, ¿verdad? Allá estaban los necesitados, los que necesitaban de un Salvador. Eso es interesante. La gente ahí necesitaba de un Salvador. Allá en Judea no, allá en Judea se creían santos. Ellos se creían que ya sabían la verdad, conocían todo y que estaban ya ante la presencia de Dios. Entonces, Jesús no quería estar con ellos, dice la palabra del Señor. Inciso, pues, al punto de llegar a decir, disculpa hermano, al punto de llegar a decir, que me vino a la mente, ¿acaso algo bueno ha salido de Galilea? Así veían, de esa manera veían en otras regiones a la ciudad de Galilea. Y una cosa interesante, yo me tomé la molestia de estudiar por qué Galilea era una ciudad tan menospreciada, ¿no? Para algunos judíos, algunas ciudades. Bueno, resulta ser que desde la ley hubieron ciudades refugios, ¿no? Ciudades refugio donde si alguien cometía un asesinato, iba hasta allí, ya no iba a ser juzgado de ese asesinato, pues si lo había hecho involuntariamente. Parece ser que Galilea era una de estas ciudades, entonces se tenía como una ciudad donde iban aquellas personas que escapaban de haber cometido algún crimen. Entonces, por eso se menospreciaba tanto Galilea. Interesante, mi amado hermano, gracias por su comentario. Imagínense, despreciaban tanto ellos a los galileos, sin embargo, cuando ellos, ¿verdad?, no querían, por sus tradiciones, tener a Jesús, Jesús no quería estar con ellos. Y dice la palabra que entonces él andaba allá donde lo necesitaban, en Galilea. Gracias, mi amado hermano. Vamos a pasar al siguiente punto. Punto número 2 del inciso del punto número 1. ¿Cuál es nuestra prioridad como pueblo de Dios en el tiempo actual? Vamos a ver aquí un ejemplo. Inciso A, ¿por qué Jesús no quería andar en Judea? Inciso B, ¿por qué en Galilea? ¿Verdad? Bueno, ya lo comentamos.
que era una región considerada, como decía el hermano Arnold, pagana. Inciso C. Si aún hay odio en nuestros corazones, somos solamente religiosos. ¿Será verdad, hermano Arnold? Sí, correcto. O sea, de la religión no sirve de nada. Que lo que nos sirve a nosotros es Cristo. Cristo en nuestro corazón, nos sirve Dios. La religión no sirve para absolutamente nada. Si tú tienes la religión como el punto de salvación, estás muy equivocado entonces. Realmente el punto de salvación es Cristo, no la religión como tal. No estoy diciendo que ser religioso sea malo, porque tú puedes ser cristiano, un verdadero adorador de Dios, y también ser religioso, es decir, guardar ciertas costumbres. No hablamos que las costumbres sean malas, sino que al punto de, por lo menos Romanos capítulo 1, Pablo llega a comentar, de decir, dejaron de adorar al Creador para adorar a la creación. Y ciertamente la religión es creación, todo es creación de Dios. Cuando nosotros dejamos de adorar a Dios para adorar algo de su creación, entonces estamos saliéndonos del contexto de la realidad espiritual. Entonces debemos adorar al Creador, no la creación. La religión es parte de la creación. Entonces la religión puede ser buena o mala, ¿sí? Todo depende. Todo depende de cómo esté nuestro corazón realmente. Si nuestra religiosidad viene por motivos buenos, vienen por motivos de que soy un verdadero adorador, de que me siento bien. Y el otro punto es que nuestra religión no debe sobreimponerse ante otros, ¿sí? Entonces, es bastante importante eso. Y esto es uno de los problemas que tenían los judíos. Ellos querían imponer. Y luego de que comenzara la iglesia, sucedía lo mismo. Muchos judíos se bautizaban, creían en Cristo, pero luego volvían a querer imponer el judaísmo dentro del cristianismo. Y fue como que la gran batalla de la iglesia durante los primeros 60 años. Ya después vino, bueno, el gnosticismo y otras cosas más, pero fue una batalla ardua. Amén. Gracias, mi amado hermano. Entonces, es una verdad. Si hay odio, ¿verdad?, de nuestro corazón, hermanos, bueno, somos solamente religiosos. Como dice el hermano, no es que ser religioso sea malo, pero nos hace falta conocer a Jesús. Jesús, el carácter de Jesús es amor. Contrario, el amor es contrario al odio. Gracias, mi amado hermano. Vamos entonces al siguiente punto, inciso B. Aparecernos entonces a Jesús. Él es nuestro maestro. Número 1, el bien de los demás. Eso era la prioridad de Jesús. Y era por eso que los judíos odiaban a Jesús. Vamos a leer el Evangelio de Juan, su capítulo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Este hombre, mis amados hermanos, estaba en el estanque, dice la palabra del Señor, de allá de Bethesda, ¿verdad? Y Jesús llegó, Jesús en su omnisciencia, ¿verdad? Ahí había muchos enfermos, pero Jesús sabía que él tenía ya 38 años, era el más necesitado. Jesús llegó y dice la palabra que él lo sanó. Y era precisamente el día de reposo. Pero la prioridad de Jesús era hacer el bien, ¿verdad? La prioridad de los judíos era contraria. Era seguir la ley de manera literal, sin entender el propósito de la ley. Porque en la ley, el mandamiento también era amar al prójimo. E inciso B, por esta causa procuraban matarle. En Juan capítulo 5, y su versículo 15 al 16, dice la palabra: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Fíjense, ese era el problema, hermano Arnold, ¿por qué querían matar los judíos a Jesús? Porque había sanado a un hombre que había estado enfermo 38 años. Jesús lo había sanado el día de reposo. Y ese era el delito de Jesús. ¿Cómo fue, hermano Arnold?
como te había dicho anteriormente, los judíos estaban en contra de cualquier cosa que Jesús hiciese buena, no por lo que había hecho, sino por romper sus reglas, su ritualismo, ¿sí? Es decir, por romper su orden litúrgico en cuanto a la manera de que debe adorarse Dios. Es como, nos lleva como a la incógnita de, por ejemplo, si un hermano está siendo perseguido y llega y toca la puerta de tu casa y el hermano te dice, lo que pasa es que me van a matar algunas personas, no sé, iba caminando por la calle y alguien me empezó a perseguir y con un cuchillo me quería matar, ni siquiera lo conozco, no sé quién es. Entonces, ocúltame en tu casa y bueno, la persona se oculta, el hermano se oculta y entonces el otro hermano, bueno, lo guarda en su casa y llegan esas otras personas y tocan la puerta. Entonces le preguntan si está esa persona que están buscando y entonces por la moral de no decir una mentira porque es pecado, le dice que ahí está y saben que lo van a matar. Entonces, ¿qué sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto allí? ¿Guardar la vida de tu hermano o no decir una mentira? ¿Sí? Entonces ahí entra la moralidad, ¿no? Ahí entra un estado de moralidad del cristiano. Y sin querer decir de que mentir está permitido o es algo bueno, pero es algo que sucede mucho en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, como vemos hombres cómo guardaron su vida haciendo cosas más o menos parecidas. Entonces, es interesante cómo ellos están buscando ahora matar a Jesús por haber sanado a alguien que estuvo enfermo durante 38 años. Ellos no les importó lo que hizo, no les importó que es increíble, ¿no? A veces para nosotros es un poco bastante difícil de comprender cómo es que alguien que tuvo 38 años enfermo, que tú lo conocías y ahora está sano por un hombre, la persona no se centra en eso, sino en que infringió una de las leyes, una de las normas que tenía el pueblo. Entonces, es enfocarse, ¿no? Enfocarse en lo que está fuera del orden que yo tengo preestablecido, ¿sí? Y no en la gracia de Dios que se está manifestando. Entonces, no podemos hacer la vista gorda, no podemos hacernos los ciegos delante de la obra de Dios. Muchas veces queremos nosotros impedir, ¿sí? Lo que Dios tiene preparado. Pero realmente no podemos, no vamos a poder impedir, no podemos hacer piedra de tropiezo para otro, porque al fin y al cabo Dios siempre va a cumplir su voluntad. ¿Sí? Dios siempre va a cumplir su voluntad. Entonces, y al fin y al cabo los judíos pensaron que habían detenido a Jesús cuando murió. Y al fin y al cabo, ¿qué terminó resultando? La salvación para toda la humanidad. Entonces, se cumple que Dios siempre va a cumplir su propósito. Podemos pensar que estoy del lado correcto porque lo estoy persiguiendo. Lo mismo pasa con Pablo, lo mismo pasa con todos los apóstoles, ¿sí? Entonces, todo existe por un propósito, todo existe por un propósito. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. A veces pensamos que es lo correcto y es lo que se debería, ¿sí? Pero no es tan real. Amén. Gracias, hermano. Entonces acá podemos ver que se impone la tradición, ¿verdad? Al amor. Yo me hubiera alegrado, ¿verdad? Bueno, cualquiera se hubiera alegrado al ver un hombre estar 38 años enfermo y ahora estaba sano, saludable. Eso es increíble. Pero pudo más la religión que el amor. En este caso ellos, en vez de alegrarse, empezaron a cuestionar quién lo había sanado. Y dice la palabra que el hombre dijo que fue Jesús. Entonces, dice la palabra, por estas cosas, los judíos querían matar a Jesús. La prioridad de Jesús, mis amados hermanos, siempre ha sido hacer el bien. Siempre fue hacer el bien y así ha sido siempre. Por lo cual nosotros también debemos reflejar, ¿verdad? Ese carácter, debemos tener ese propósito siempre de hacer el bien a los demás, ¿verdad? De amar a los demás por sobre todas las cosas. Por esta causa procuraban matarle. Juan 15, 5:15 al 16. Inciso C. No concordaba su doctrina
con la del Hijo y la del Padre. Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Bueno, la creencia, ¿verdad? La religión judía, ¿verdad? No concordaba con la enseñanza de Cristo Jesús. La enseñanza de Cristo Jesús se basaba en el amor, ¿verdad? Más allá de las tradiciones, más allá de las cosas, más allá de la creación, como dice el hermano, sino en el amor, en hacer el bien a las personas, en salvar al mundo. En eso se enfocaba la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Él murió, ¿verdad? Para salvar a todo el mundo. En este caso, dice el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 17 al 18, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí vemos entonces, ¿verdad? El odio, las ganas de matar a Jesús, porque quebrantaba, dice, ¿verdad? El día de reposo, o sea, su tradición, la tradición. Para ellos era más importante la tradición que una persona. Para ellos era más importante la tradición que el amor al prójimo, porque no se alegraron porque Jesús sanó, ¿verdad?, al enfermo, y no solamente no se alegraron, sino ahora tenían odio hacia Jesús. Entonces se impone pues la tradición al amor. Y en el caso, ¿verdad?, de nosotros, hermanos, creo que no debería de ser así. No debería de ser así. Debemos aprender, hermanos, a que el amor de Cristo se desarrolle en nuestras vidas. Bueno, hermano Arnold, vamos a pasar al punto número 2. Aquí vamos a ver la incredulidad de los hermanos de Jesús. Bueno, como vamos texto por texto, en Juan capítulo 7, versículo 2 al 6, encontramos este pasaje. Lo voy a leer, hermano. Dice la palabra del Señor aquí. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Amén. Aquí vemos también, hermanos, hermano Arnold, la incredulidad de los hermanos de Jesús. Jesús tenía hermanos carnales, hermanos de sangre, ¿verdad? Y dice la palabra que ellos también no creían en Jesús. Inciso A, no sabían quién era Jesús. Fíjense. Y eso pasaba con los judíos. Los judíos no sabían quién era Jesús. Y eso pasaba también con los hermanos carnales de Jesús. Esa es la palabra, que ellos no sabían quién era Jesús. Por eso ellos decían, ¿verdad?, que subiera a la fiesta de los tabernáculos porque no creían en él. Entonces, el no creer en Jesús, mis amados hermanos, nos lleva a desconocer quién es él, ¿verdad? A desconocer quién es él. Nos lleva a ser religiosos también y a desconocer quién es Jesús, ¿verdad? Nosotros como creyentes debemos entonces, mis amados hermanos, tener claro quién es Jesús. Inciso A dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Inciso B, se celebraba esta fiesta el 15 del mes de Tirsí, entre septiembre y octubre. Levítico capítulo 23, versículo 34, y Deuteronomio, su capítulo 16 y su versículo 16, nos hablan de estas fiestas. Se recordaban cómo vivieron en el desierto después de ser libertados de Egipto, conocida también como la fiesta de las enramadas. Era en ese momento, ¿verdad?, cuando Jesús andaba en Galilea por el odio hacia los judíos. Pero ahora dice la palabra del Señor que sus hermanos, ¿verdad?, estaban insistiendo que Jesús subiera hacia Jerusalén. Y allá en Jerusalén, ¿quiénes estaban? Los judíos. Ahí estaba, hermanos, el contraste, ¿verdad? Es interesante. Tal vez aquí podamos comentar un poquito más, mi hermano Arnold. Claro, tenemos algo en común. Los niños todavía no se han dormido, los míos también.
están despiertos todavía. Ajá. Bueno, sí, me llama bastante la atención que el texto habla de que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Y eso nos sirve tal vez para meditar un poco. A veces hay muchos cristianos que están desconcertados o desanimados porque tal vez sus familiares no se han convertido, todavía no han creído en Cristo o no creen en su cristianismo, ¿sí? Entonces, fíjate lo que está ocurriendo aquí. Ni siquiera sus mismos hermanos creían en él. Y eso también nos lleva a meditar, ¿no? En cuanto a veces pueden haber predicadores que estén en una etapa de frustración porque tal vez no consigue que las personas crean en Cristo o para ellos en su mente sus predicaciones no son efectivas o no están pudiendo hacer crecer la iglesia. Y sabemos que el crecimiento lo da Dios, ¿no? Sabemos que el crecimiento lo da Dios. Y volvemos otra vez al texto. Los mismos hermanos de Cristo no creían en él. Entonces, no esperemos nosotros ser, o pensamos que para ser buenos predicadores, todo el que le prediquemos nosotros debe convertirse inmediatamente, debe creernos inmediatamente. Imagínate lo que estaba viviendo Jesús. Sus propios hermanos de sangre no creían en él. Y eso lo vemos al final, ¿no? De los evangelios con Tomás, ¿sí? Que no creía. Entonces, a veces nos afanamos en eso, ¿no? En que las personas deben creer porque, bueno, nos esforzamos o nos debemos llevar al punto de la frustración. Jesucristo pasó por lo mismo y es parte de nuestra naturaleza carnal, ¿no? Ser incrédulos. Entonces, o ser crédulos en cuanto a las cosas que son convenientes para nosotros. Y de allí viene nos podemos remontar a Adán y Eva. La credulidad de Eva y luego de Adán de simplemente tomar cuando el mandamiento le fue dado a él. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y entonces, cuando dice ese pasaje, entonces que ni siquiera sus hermanos creían en él, tal vez puede ser un poco doloroso el texto de leerlo, pero es una realidad. Y como le digo, recordemos que son personas normales, sus hermanos, y que la deidad de Cristo, aún ellos que lo tenían cerca, ellos no estaban muy seguros de lo que era Cristo. Entonces, no podemos exigirle a muchas personas también de que reconozcan la deidad de Cristo inmediatamente, porque necesitan conocerlo primeramente, necesitan conocer quién es Cristo. Entonces, necesitamos bastante paciencia a la hora de llevar la palabra de Dios y el crecimiento, como ya sabemos, pues obviamente lo va a entregar el Señor y debemos confiar plenamente en Él. Tomás vino a creer hasta el último momento. Entonces no nos frustremos si a veces estamos predicándole a la familia y todavía no se han convertido. Entonces tenemos que tener esperanza, ¿no? de que puede llegar ese momento, como le llegó a Tomás y a los hermanos de Cristo. Luego vemos más años adelante, Santiago, hermano de Jesús, fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia madre. Entonces, uno de los líderes más fuertes, y todos los libros históricos indican eso, de que Santiago era prácticamente el líder de la congregación en Jerusalén, aún por encima del mismo Pedro, ¿sí? Que los católicos hablan tanto siempre acerca de Pedro, el que tiene las llaves, el líder de la iglesia, y realmente no era tan cierto, porque Santiago, al parecer Santiago era el que estaba realmente como que al frente siempre de la congregación y como líder absoluto allí en esa congregación. ¿Y quién era Santiago? Uno de estos que no creía. Amén. Interesante, hermano. Entonces también hay que resaltar, hermanos y amigos, ¿verdad? ¿Cuánto sufrió Jesús? Número uno, estaba sufriendo, ¿verdad?, por los judíos que lo odiaban. Y número dos, ahora vemos que también su familia no creía en él. Fíjense cómo es que Jesús pudo soportar todo esto. Bueno, si en algún caso, ¿verdad?, nos sentimos, hermanos, despreciados, que nadie nos entiende, como decía el hermano Arnold,
Bueno, puede haber algún desánimo, ¿verdad?, entre ustedes. Acuérdense de esta historia. Jesús era despreciado por los judíos, y no solamente por los judíos, sino dice la palabra, también por sus propios hermanos, porque no creían en él. Y les voy a leer acá el Salmos capítulo 69, versículo 8, que vemos aquí en el inciso C. Dice la palabra del Señor en el Salmo 69, 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Imagínense. Wow. Qué soporte que tuvo Jesús. ¿Cómo es que él, verdad, padeció tanto? Entonces eso quiere decir que cuando nosotros estamos pasando, hermanos, por esos problemas, ¿verdad? Si alguna vez usted pasa por esos problemas o está pasando por esos problemas, usted puede contarle todo a Jesús. Por eso dice la palabra ya en Hebreos que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestros sufrimientos, porque Él fue tentado en todo. La respuesta de Jesús hacia sus hermanos lo vemos aquí en el verso 6, donde dice el Señor Jesucristo, mi tiempo aún no ha llegado, ¿verdad? No era el tiempo todavía que los judíos, llevaran a Jesús a arrestarlo y luego a ser crucificado. Había mucho por hacer todavía. El versículo 5 también nos recuerda la historia de José, hermano. Excelente. Sus hermanos no creían en él al punto de venderlo, ¿no?, a esclavistas de Egipto. Entonces hace un paralelo. Realmente yo creo que lo que quiere hacer el autor acá es hacer un paralelo entre Jesús y José. Excelente, hermano. Gran punto de vista en ese aspecto. Y también José fue uno de los que sufrió mucho a causa de sus hermanos. Mis amados hermanos, entonces creer en Jesús es todo lo contrario, ¿verdad? Creer en Jesús es amar. Así es, ¿verdad, hermano? Es lo que yo veo acá. Los judíos no amaban a Jesús, no creían en Jesús, entonces, ¿qué pasaba? Como él había roto sus tradiciones, lo odiaban. Los hermanos carnales de Jesús tampoco creían en Jesús, entonces el resultado era que ellos querían deshacerse de Jesús. Entonces, vemos por un lado los religiosos que no producen amor y por otro lado los incrédulos, ¿verdad? Que tampoco, con razón porque ellos no conocían a Jesús. Pero la única manera entonces de poder ser diferente, ¿verdad? Es, como dice el hermano Arnold, conocer a Jesús, ¿verdad? Es un proceso también. Es necesario que no vayamos a pensar, ¿verdad?, que ya lo sabemos todo, que ya conocemos todo, sino debemos conocer cada día más a nuestro Señor a través de su palabra, para que podamos, pues, producir lo que Él quiere, ¿verdad?, reflejar en cada creyente. Bueno, aquí tengo, hermanos, yo creo que con esto vamos a cerrar, ya se nos fue la tarde, la noche, la mañana. El inciso B, la verdadera familia de Jesús. ¿Quiénes son? Esto lo vemos acá en Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Dice la palabra de Dios aquí. Mientras él aún hablaba, la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo ve, hermano Arnold? Le voy a dejar para que comente. Interesante, ¿no? Entonces, ahí lo que Cristo está dando a entender es que somos bienvenidos a ser su familia. Somos bienvenidos a ser parte de su familia. Nos está dando una entrada. ¿Quieres ser parte de la familia? Bueno, esta es la manera. Esta es la manera adecuada. Entonces,
dice el inciso B como tienes ahí, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Entonces, esa respuesta de Jesús es maravillosa, porque está invitando a todo aquel que quiere ser parte de la familia, ¿sí? Nos está dando una entrada, ¿sí? Está dando esta entrada tan maravillosa. Entonces, él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, está hablando del amor, el amor extendido de Cristo, se extiende a todos nosotros, se extiende a esta familia maravillosa. Y entonces, en el inciso B, cuando dice, y extendió su mano hacia su discípulo y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Entonces, Jesucristo tenía claro su familia, ¿sí? Pero algo que me llama la atención es que Cristo no evoca a darle mayor prioridad a su familia consanguínea que a las mismas personas. Cristo está entregando su amor incondicional para todos, de la misma manera. Tanto consanguínea o sin sangre. Para él, el pueblo judío, ¿sí? Ellos eran parte de su familia también. ¿Sí? Entonces, no está haciendo ninguna diferencia. A nosotros nos cuesta mucho tal vez entender esto o poder practicar esto, porque estamos muy aferrados a la familia, ¿sí? Consanguínea. Es decir, hacemos, bueno, amo a mi hermano, pero obviamente amo más a mi hijo de sangre, a mi esposa, a mis nietos, ¿no? No, ese amor no hemos podido llegar o creo yo que nosotros no podemos llegar, o en nuestra mayoría no podemos llegar a ese amor tan puro de Cristo, de amar por igual a tanto a alguien que pertenece a su familia de sangre como a alguien que no. Y eso nos invita bastante a reflexionar. Por eso Jesucristo está diciendo que amemos como a nosotros mismos, ¿sí? Amar al prójimo. Entonces, no solamente al familiar, sino a aquel que está a tu lado. Amén. Excelente, hermano. Gracias, hermano Arnold, por estar en esta transmisión. Así es, mis amados hermanos. Entonces, como dice el hermano, Jesús nos abre la puerta, ¿verdad? A todos, no solamente a uno, a todos, para que podamos ser parte de esa familia. ¿Cómo? Dice la palabra del Señor. Porque todo aquel, el inciso C, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Fíjense. También tradicionalmente, ¿verdad? Muchos ponen, ¿verdad?, a María sobre todos los creyentes. Pero en realidad para Jesús no hay nivel, hermanos y amigos, ¿verdad? Más allá de que Él vino a través de María, nació, ¿verdad?, a través de María. Por la fe en Jesús, esto es muy importante. Todos somos iguales. No hay uno más grande y no hay otro más chiquito, ¿verdad? Somos una familia y aquí el más grande es Él. Y dice la palabra del Señor que todos los creyentes somos amados por Él. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que es una familia, ¿verdad?, que es por fe en Cristo Jesús. ¿Cómo hacer la voluntad del Padre? Allá en el Evangelio de Juan, voy a leer acá el Evangelio de Juan, capítulo 7, capítulo 6, perdón, hermanos, aquí puse el 7, pero es capítulo 6, versículo 40. Dice la palabra del Señor en este Evangelio. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios, creer en Jesús. Y eso era lo que no hacían sus hermanos en ese entonces, más allá que después, como dice el hermano Arnold, Santiago, el hermano de Jesús, fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y no solamente fue el líder, fue muy celoso también de la fe en Cristo Jesús. Pero en ese entonces no creía, ¿verdad? Entonces, para que Santiago
pudiera entrar a la familia de Dios, ¿qué tenía que hacer? Creer en Cristo Jesús. Para que los judíos, ¿verdad? Que se sentían pueblo de Dios, ¿verdad? Pudieran ser ahora parte de la familia de Dios. ¿Qué tenían que hacer? Hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios era o es creer en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús. Entonces, concluimos pues, hermanos, que no es verdad. Las cosas, como dijo el hermano Arnold, no son las tradiciones, no es la creación, ¿verdad? Porque todo lo demás es criado. Aquí, hacer la voluntad de Dios es creer en el ser incriado, en el ser eterno, en Jesucristo. Esa es hacer la voluntad de Dios. Y esa es la verdadera adoración que todos nosotros debemos buscar, ¿verdad? Que Jesús ahora se desarrolle, se implante en nuestras vidas, ¿verdad? Que produzcamos nosotros también ese amor de Jesús hacia nuestros hermanos y hacia toda la humanidad. Voy a dejar aquí a mi hermano Arnold con el último comentario, basado en Juan capítulo 6, versículo 40. Aquí tuve un error de tecla, hermanos. Juan 6:40 nos dice, hermano Arnold, que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos, ¿verdad?, los hombres crean en Cristo Jesús. Y es como nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Los discípulos habían creído en Jesús, y es por eso que él dice, aquí están mi familia, ¿verdad? Ellos eran creyentes en Jesús. Los de carne todavía no habían creído, les faltaba creer. Entonces, ¿cómo ve ese pasaje, hermano Arnold? Para finalizar, póngale más sabor. Sí, a veces, como te digo, los judíos estuvieron tan centrados en la manera, la forma de cómo adorar a Dios o cómo tratar de llegar a Dios, que empezaron a buscar vestimenta, ropas, utensilios, la menorá, y todas estas cosas realmente no estaban acercándolo a Dios, estaban todo lo contrario, estaban alejándole más de Dios cada vez. Realmente hacer la voluntad del Padre es parte de lo maravilloso de la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad del Padre no va en contra de nuestra salubridad, no va en contra de algo bueno. Realmente hacer la voluntad del Padre es hacer algo bueno, algo positivo, comenzando por creer en Cristo, ¿sí? Por creer en que Él es el único y Salvador. Entonces, cuando nos queremos preguntar, ¿cuál será la voluntad del Padre? ¿Sí? Entonces, a veces nos podemos preguntar, bueno, quiero ayudar a cierta familia, sé que está pasando necesidad, y nos preguntamos tal vez, ¿será que esa es la voluntad de Dios? Claro que sí es la voluntad de Dios. Dios quiere hacer cosas buenas, cosas positivas. Entonces, la voluntad del Padre es todo aquello que proviene del bien, de un sentimiento puro y sincero de corazón, un sentimiento de amor verdadero, así como Jesucristo, ¿no? Jesucristo no se pudo negar a sanar personas. Cuando las personas iban con necesidad, Él se rehusaba a Jesús, no se rehusaba, no se rehusaba. Jesús, de hecho, siempre aceptaba, ¿no? Cuando sus propios discípulos querían apartar a los niños, cuando querían apartar a la mujer con flujo porque estaba contaminada, era impura, ¿qué hizo Jesús? Jesús le decía, déjalos. Entonces, la voluntad del Padre siempre es buena para nuestra vida y tenemos que meditar eso, ¿sí? A veces muchas personas no quieren llegar a Cristo porque no quieren hacer la voluntad del Padre. Entonces podríamos pensar que esa persona no quiere nada bueno para su vida. Si yo no quiero hacer la voluntad del Padre es porque no quiero nada bueno con mi vida. Yo quiero tener una mala vida. Si alguien no quiere hacer la voluntad del Padre es porque quiere tener una mala vida. Sencillo, hermano. Es así de sencillo. A veces puede sonar un poco duro, un poco fuerte, pero es la realidad porque Dios no quiere realmente absolutamente nada malo para nosotros. Todo lo contrario, Dios quiere hacer cosas buenas, grandiosas para nosotros. La palabra de Dios dice, y yo tengo
planes para ti, planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Fíjate, eso dice la palabra de Dios. Yo tengo planes para darte por cosas buenas, no para lo malo, sino para un futuro y una esperanza. Entonces la voluntad de Dios es absolutamente buena. La voluntad de Amén. Dios es absolutamente buena y debemos aceptarla. Amén. Me llama la atención su comentario, hermano, porque la palabra dice, ¿verdad?, que es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es creer en Jesús. Entonces, yo creo en Jesús, ¿verdad? Dice que en ese tiempo, hermano, cuando se creía en Jesús, ¿verdad?, se trataba de imitar al maestro, ¿verdad?, lo que él hacía. Por eso eran discípulos. Entonces, interesante lo que el hermano dice. Jesús se preocupó siempre por la humanidad, por hacer lo bueno, ¿verdad?, por ayudar a los necesitados, a los que estaban enfermos. Jesús vino a salvar a todo el mundo y todo lo que es bueno. ¿Será bueno que yo ame a mi hermano? Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y Jeremías 29:11, por si acaso, es el pasaje que existe de que Dios tiene planes para nosotros, para lo bueno. Y recordando también un poco, Jesucristo hasta el momento de su muerte, antes de morir, minutos, segundos antes de morir, estaba un ladrón, que podríamos nosotros decir, tú no vas para el baile porque tú, bueno, hiciste lo malo en tu vida y eso te mereces, porque queremos ser justicieros, ¿no? Eso no se llama hacer justicia, sino querer ser justiciero. Entonces, y hay muchos justicieros dentro de la iglesia, ¿no?, que siempre quieren estar haciendo justicia, pero sus vidas, creo que Dios tendría que hacer bastante justicia también allí entonces. Pero el detalle del punto está en que en el último momento está este ladrón allí y Jesucristo le dice, tenlo por seguro que conmigo estarás en el reino. Entonces, increíble. Último segundo de vida y Jesucristo todavía no puede negarse a hacer lo bueno a personas que nosotros podemos pensar no lo merecen. amén. A veces negamos a hacer lo bueno a personas porque decimos, no, esa persona no se lo merece. No merece que yo sea tan bueno o que y ninguno de nosotros merecía nada. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermano, bueno, hermanos, concluimos pues que, verdad, realmente lo que la Sagrada Escritura nos enseñan a través de estos pasajes, que hacer la voluntad de Dios es creer en Jesús, no es solamente religión, ¿verdad? No es tradición. Como dijo un hermano, no es ciencia ficción, es una realidad. Jesús es una realidad y es una forma de vida que nosotros debemos desarrollar en nuestras vidas. Yo quiero terminar aquí en la carta, ¿verdad?, del apóstol Santiago, capítulo 1 y su versículo 26, porque concuerda con lo que estamos hablando y con lo que el hermano está comentando. Dice la palabra: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¡Wow! ¿De dónde aprendería Santiago lo que él escribe en su carta? Él deja claro cuál es la religión pura que agrada al Padre. Santiago era judío, como hermano Arnold. Imagínate, lo tenía cerca, no lo había visto, pero gracias a Dios que siempre en su misericordia nos da tiempo, nos da chance para poder cambiar, y él pudo reflexionar y darse cuenta, ¿no? Tenía a Jesús allí, siempre, una vez analizando la vida de su hermano, siempre estuvo obrando, siempre estuvo haciendo lo bueno, siempre estuvo buscando el beneficio de otras personas antes que el suyo propio. Entonces, y ahí habla a lo que estamos hablando precisamente de la religión. Nuestra religión puede ser tanto buena o puede ser mala. No es ni una ni la otra, no es un extremo. Depende de nuestro corazón. Fíjate que la religión pura y sincera, ¿no? Entonces, es hacer estas cosas buenas. ¿Y que estamos hablando de la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que hagamos cosas buenas. Visitar enfermos, visitar a los presos, ayudar al necesitado. Entonces, muchas personas, y yo llegué a pensar de una manera hace algún tiempo atrás, hace mucho tiempo,
de no ayudar a personas que estaban pidiendo dinero en la calle, porque en mi mente yo decía, no, ellos me decían que era para comer, pero yo como sabía que era drogadicto, yo no le daba, porque yo decía, no, no le voy a estar colaborando para que se esté drogando. Entonces negaba darle algunas monedas allí a esa persona. Y luego, no recuerdo la cita, pero sé que habla Proverbio de que debemos de ayudar siempre al que pide limosna, ¿no? Que no podemos negar la limosna. Entonces, comprendí yo a través de eso y a partir de allí, pues siempre trato de como que una u otra forma ayudar a estas personas que están allí y siempre y cuando me dicen que es para comer, ¿no? Obviamente, la persona que se me declare y me dicen, dame para comprar licor, no le voy a dar. Pero toda aquella persona que dice esto y puede tener mal aspecto, puede pensar de que es drogadicto o no, entonces entendí, no, primero que nada no podemos hacer juicio. Segundo, está declarando para qué quieren. Deberíamos poder estar haciendo por lo menos esta pequeña, muy pequeña obra buena de ayudar a una persona necesitada. Entonces, a veces nos excusamos con que no, ese dinero no es para eso, no es para aquello, y estamos siempre endureciendo el corazón, endureciendo, al punto que nos volvemos insensibles. Necesitamos ser más sensibles con el mundo. Amén. Muchas gracias, hermano Arnold. Entonces, hermanos, esto ha sido, ¿verdad? La transmisión el día de hoy, basado en el odio de los judíos hacia Jesús. Y lo que realmente agrada a Dios, mis amados hermanos, son las obras buenas, ¿verdad? Conocer a Jesús, creer en Dios, hacer su voluntad, produce amor. Es la base. Y el amor nos lleva a hacer cosas buenas. Gloria al Señor. Gracias, hermano Arnold, por estar con nosotros en esta noche. Tenemos más dispositivos acá que no lo vamos a ver, es mucho. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Yo agradezco mucho su compañía, hermano, y le ruego que nos lleven la oración para finalizar. Ya, claro que sí, hermano. Un placer de verdad haber compartido contigo esta noche. Y dije, está transmitiendo Joel. Bueno, quiero acompañarlo. Vamos a ver si es posible. Y bueno, me alegra de verdad poder compartir contigo esta noche tan espectacular. Hemos estado estudiando también por la página de la iglesia, Iglesia de Cristo Hilo. Tuvimos un taller matrimonial. Fue bastante enriquecedor. Y pues bueno, también estamos por allí todas las noches a las 8 de la noche reuniendo. Bueno, vamos a orar para finalizar. Entonces, excelentísimo Padre, Dios amado, en este momento venos aquí ante su presencia para adorarle en espíritu, Señor, para compartir su palabra, Señor, para comprender. Le pedimos que nos permita ser más humilde cada día, Señor, ser más sensible con este mundo. Este mundo nos enseña a comportarnos de manera insensibles, a ser personas duras, con un corazón fuerte, duro, Señor, de piedra. Pero el mundo necesita sensibilidad, Señor. Tenemos el testimonio de su Hijo Jesús, que a nadie negaba ayuda, Señor. Siempre estaba dispuesto a ayudar a aquellas personas, a ofrecer agua viva a una mujer que había tenido 7 maridos y con el que no estaba casada. A esa persona que nosotros tal vez hoy en día podríamos tachar como una mujer adúltera, él le está ofreciendo agua viva. Tenemos que comprender que nuestra misión en este mundo no es hacer juicio, no es señalar, no es ser religioso, es hacer su voluntad. Y su voluntad siempre es hacer lo bueno delante de usted, Señor. Y sobre todo para con nuestros hermanos, con las personas en el mundo. Permítenos tener un corazón más humilde, un corazón más blando, un corazón que pueda entregar amor, que pueda dar esa esencia de su Hijo Jesús, que podamos mostrar eso en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en nuestras expresiones, en todo, Padre. Permítenos siempre meditar en que el odio es contrario a usted, Señor. Debemos curar nuestros corazones de tanto odio, de tanto rencor, Señor, ya sea que odio político, odio por otras personas, odio por ciertas situaciones. Tenemos que guardarnos, Señor, guardar nuestro corazón. Sabemos que en el mundo hay mucha contaminación, pero tenemos que luchar por mantener una pureza espiritual. Permítenos siempre
Mantenernos con un corazón limpio, un corazón amable, un corazón bondadoso, un corazón que ama, que se preocupa por los demás. Perdona nuestras faltas, Señor, nuestras fallas y ofensas que cometemos en su contra. Estamos arrepentidos, queremos siempre cambiar, modificar nuestra conducta, nuestro carácter. Queremos tener un carácter más como el de su Hijo Jesús. Queremos sobre todo manifestar el amor de su gracia en nuestras vidas a otras personas. En Cristo le pedimos su bendición, que se quede con nosotros siempre. Amén. Gracias, mi hermano Arnold. Nos vemos entonces hasta la próxima, hermano. Que Dios me lo bendiga. Y por supuesto estaremos el lunes, ¿verdad? Al pendiente del programa de nuestro hermano Arnold, los amigos del maestro. Excelente. Saludos para la hermana Yasnuari y a los niños. Ya se durmieron, creo yo, hermano. Que Dios Está me lo luchando bendiga. la mamá en el cuarto con los niños. Muchas gracias, hermano. Entonces, hasta la próxima, hermano Arnold. Feliz. Amén, hermano. Un placer. Bendiciones. Amén. One more. Yes. Se fue tan tarde.